Amados hermanos, muy buenas noches. Qué maravilloso poder estar juntos una vez más. Por supuesto, Papá Dios nos ha regalado esta hermosísima oportunidad y vamos a disfrutarla. Vamos a iniciar de una con nuestro estudio en esta noche en Primera de Pedro, el capítulo 4. Habíamos quedado en el verso 17. Vamos a orar y vamos a iniciar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque nos cuidaste durante todo el día, nos protegiste, nos amparaste, nos ha dado la licencia de llegar hasta este momento para estudiar tu santísima palabra. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu nombre sea bendito, salmodiado y glorificado desde ahora por los siglos de la eternidad. Padre, te pedimos en esta noche que seas tú iluminándonos, conduciéndonos a toda verdad. Que tu Santo Espíritu nos redarguye, nos instruya, para que podamos ser estos hijos tuyos como tú deseas. En tus manos nos encomendamos en esta noche. En el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, estamos hablando de Primera de Pedro, el capítulo 4. Habíamos estudiado desde el verso 12 y habíamos quedado en el verso 17. Y por supuesto, antes del verso 17, vamos a leer el verso 16, 15 y 16 para entrarnos al verso 17. Se nos dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Es decir, el Señor está siendo muy claro porque nos está diciendo el capítulo, parte del capítulo 4 que estamos estudiando, y diciendo, padeciendo como cristianos. Entonces, si padecemos como hijos de Dios, si padecemos como cristianos, entonces las cosas están bien, porque estaremos degustando los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Estaríamos siendo partícipe de su sufrimiento, y así también, como la Escritura así dice, si suframos con Él, también reinaremos con Él. Y por esta razón se nos dice que nuestro padecimiento no sea como homicidas, o como ladrón, o como malhechor, o como entrometidos en lo ajeno. Es decir, a nosotros no nos permite padecer por estas cosas. Pero si padecemos porque amamos a nuestro Señor, entonces somos privilegiados. Verso 16 nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, si sufrimos porque somos hijos de Dios, si nos persiguen porque somos hijos de Dios, si nos humillan porque somos hijos de Dios, cualquier cosa que acontezca con nosotros porque somos cristianos y porque somos hijos de Dios y porque
queremos hacer la voluntad de nuestro Padre, entonces no debemos avergonzarnos, sino al contrario, debemos estar felices y contentos porque es un bendito privilegio que el Señor nos da de ser parte del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lejos de avergonzarnos, tenemos que gloriarnos. Todo lo que nos hacen, todo lo que nos dicen, si nos rechazan porque somos cristianos y porque somos hijos de Dios, honor nos hace, privilegio nos dan, porque realmente es porque estamos con nuestro Señor. Y verso 17, que es donde nos toca en esta noche, se nos dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es decir, el juicio que Dios hace comienza por su pueblo, por su iglesia. Comienza por ti y por mí. Comienza por todos aquellos que dicen que son cristianos. Óiganlo bien, porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios, por ti y por mí, por todo el pueblo de Dios. Y realmente es donde el asunto cobra el sentido que debe cobrar, porque muchos no entienden de que vamos a ser juzgados, a pesar de que la escritura que dice es necesario que todos nos comparezcamos delante del tribunal de Dios. Pero muchos piensan que eso no les tocará a ellos. Ahora el apóstol Pedro está haciendo énfasis muy claro para nosotros no quedarnos engañados. Es tiempo de que el juicio comienza por ti y por mí, por todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Y dice, y si primero comienza por nosotros, míralo bien, si Dios inicia el juicio por ti y por mí, contigo y conmigo y con todos nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo, entonces Él hace la pregunta, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y es ahí donde el asunto cobra mucha relevancia. Porque en este juicio vamos a comparecer primero los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Los que hemos pregonado de que somos cristianos. Los que hemos dicho de que somos hijos de Dios, entonces el Señor en su justicia, en su ecuanimidad, para que nadie vaya a creer lo contrario y a hacer ideas falsas, Dios anuncia de antemano de que si bien es cierto, todos tienen que comparecer delante su tribunal para dar cuenta de lo que se haya hecho. Primero se comienza por la casa de Dios. Porque a veces que muchos creen que Dios hace acepción de personas. Muchos creen es que como nosotros somos el pueblo, entonces ya no vamos a ser juzgados. El juicio es para los de allá, de afuera.
No, como la Escritura así nos ha enseñado. El mundo ya ha sido juzgado. El príncipe del mundo ya ha sido juzgado y condenado. Y todos los que no aceptan al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador, ya están condenados porque se agrupan bajo la tutela de su papá, que es Satanás, que es el rebelde. Entonces, él ha sido condenado y todos los que no aceptan al Señor Jesucristo están condenados. Entonces, el que realmente el Señor va a juzgar son todos aquellos que hemos dicho que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro Señor y que hemos aceptado a su Santo Hijo como nuestro Redentor y Salvador. Y en este mismo juicio, como el Señor Jesucristo anunció antes, Él dijo, de todo lo que el hombre hablaré, dará cuenta en el día del juicio. Es decir, todo lo que tú y yo decimos a diario, óyenlo bien, todo lo que decimos a diario, todo lo que pensamos a diario, todo lo que maquinamos a diario, todo lo que hacemos a diario, nos vamos a dar cuenta por todo ello delante de nuestro Dios. Porque Él no hace acepción de personas. Porque, por ejemplo, que muchos dicen, es que nosotros somos los príncipes de Dios. Entonces, como príncipe de Dios, tenemos ventaja. No. Todos tenemos la misma ventaja, que es el Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz. Todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos el mismo privilegio. La oportunidad se llama el Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz. El privilegio se llama el Señor Jesucristo. Su sangre derramada en la cruz. Entonces, que nadie venga a creer que tiene una preeminencia más importante que los demás, porque como acostumbran a decir los generales del Señor, entonces los soldaditos que somos nosotros, entonces todo va a recaer sobre nosotros, pero los generales van a estar exentos. No, en el reino de Dios, el juicio comienza desde su pueblo, en su pueblo, y comienza por todos aquellos que dicen que son los generales. Es decir, los primeros en ser juzgados por el Señor se llaman los pastores, los profetas, los evangelistas. Todos estos van a ser juzgados primero. Es decir, para que nadie crea que vaya a escapar de este juicio, sino comienza por todos los que dicen que son los directivos. Porque los que dicen que son la cabeza, los que dirigen, los que ministran, el juicio va a comenzar es por nosotros. Y después de comenzar por nosotros, a medida que va pasando, entonces va a llegar hasta el último hermanito que a veces vemos en la congregación y que a veces como si ni fu ni fa, y que los demás crean que no tiene oportunidad y que no es que nada y su voz no vale. Entonces va a comenzar desde aquel que pregona su señoría, desde aquel que pregona su principado sobre el pueblo de Dios, hasta el último que se cree que aparentemente no tiene nada que ver en ese asunto. Todos nosotros vamos a presentarnos delante del tribunal de nuestro Dios
para darle cuenta del tiempo, de los privilegios, de las oportunidades que nos había dado y de todo lo que hemos enseñado, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que hemos hecho, de todo lo que hemos dejado de hacer y de todo lo que hemos maquinado, hemos pensado. Todo eso daremos cuenta en el juicio que comienza por nosotros, los ministros, los evangelistas, los profetas, todos los que sean categorizados en la forma que ellos creen que llevan la preeminencia, entonces el juicio va a comenzar. Si nosotros entendemos este asunto bien, yo creo que cada uno de nosotros deberíamos actuar con cuidado. Deberíamos hablar con cuidado. Deberíamos vivir con muchísimo cuidado, porque de cada momento, cada tarde, cada noche, me siento aquí hablando con ustedes de todo lo que he dicho aquí, también voy a dar cuenta en el juicio. De todo lo que vivo durante el día, voy a dar cuenta. Es decir, Dios no hará excepción conmigo. Como no, es mi hijito y él ha hablado, entonces, no, todos nosotros vamos a ser juzgados conforme a lo que hemos dicho, conforme a lo que hemos pensado, conforme a lo que hemos hablado, conforme a lo que hemos actuado, conforme a todo, porque ni un tilde ni una jota pasará desapercibida delante del trono de nuestro Dios, sino absolutamente todo se revisará. Todo. Y ahora nos dice, mire bien lo que él dice. Entonces, si primero comienza por nosotros, los apóstoles sabían, Pedro sabía que él iba a ser también juzgado como apóstol, él iba a ser juzgado, y luego todos los que venimos detrás, y él dice claramente, si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquel que no obedece al Evangelio de Dios? Mire bien, aquí cuando él dice cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, no está hablando del mundo. No, está hablando de los que se dicen y que no obedecen al Evangelio. Si él, siendo apóstol, si él siendo un fiel, si él pregonaba al Señor Jesucristo, si él permanecía en esta santidad con el Señor, y él va a ser juzgado, Pablo va a ser juzgado como apóstol, Juan va a ser juzgado como apóstol, todos van a ser juzgados y son obedientes y vivían para la honra y la gloria del Señor y durmieron, es decir, murieron para la honra y la gloria del Señor, y ellos van a ser juzgados. ¿Y nosotros? ¿Qué será de aquellos que dijeron que son y que no obedecen al Evangelio? Como siempre hemos dicho, hemos puesto muy claro en qué consiste el Evangelio. El Evangelio consiste a la buena noticia
de que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Porque Evangelio es buena noticia. La hermosísima noticia que el Señor tenía para con la raza humana, lo lanzó al decir a través del Señor Jesucristo lo que el hombre no podía lograr por sí solo. Ahora el Señor Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, viene a suplir todo eso para que a través de él cada individuo, cada ser humano pueda tener el privilegio de llamarse hijo de Dios. Ese es el Evangelio. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Santo a pagar tu deuda, a pagar mi deuda y a reconciliarnos con Papá Dios. Ese es el Evangelio, es la buena noticia. Y ahora se nos dice, entonces, si ellos, los apóstoles, van a ser juzgados, si eran obedientes, y ellos respetaban y obedecían y hacían lo que el Señor los manda, ¿qué acontecerá con aquellos que no obedecen el Evangelio? Que no se entregan a los brazos del Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo pueda producir en ellos el querer y el hacer conforme a la voluntad de Papá Dios. ¿Qué será de todos aquellos que han expulsado al Espíritu Santo de las congregaciones y se han plasmado como los maestros, los doctores de la ley, los generales, los señores del pueblo de Dios? ¿Qué pasará con todos estos? ¿Qué pasará con el hermano negligente que dice, no, ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué? Porque al fin y al cabo demasiado letra produce dolor, entonces yo no quiero fatigarme tanto, entonces es mejor quedarme así solamente con el textico que el pastor da a la congregación los domingos, entonces esto sí me basta. O con la historieta que el evangelista cuenta ahí y saca un textico de la palabra, entonces esto me basta. Grave. Esto que nos está diciendo ahí, grave. Porque es tiempo de que el juicio comienza por la casa de Dios. La casa de Dios eres tú, soy yo. No es el lugar, no es los cuatro paredes, ¿cierto? Somos todos repartidos en el mundo entero, pero a través del Espíritu Santo somos un solo cuerpo. Pero como muchos no quieren la conducción del Espíritu Santo y quieren sus propias conducciones, ellos quieren sus propios consejos, ellos quieren sus propias sabiduría. ¿Qué pasará con ellos? Si a todos los fieles, los que nos santificamos, vamos a ser los primeros en ser juzgados, ¿qué tal los otros? Esto nos dice que deberíamos estar pisando con cuidado, hablando con cuidado. Ahora podemos entender por qué el Señor, si nos dice a través del apóstol Pablo, el que cree estar firme, mire que no caiga. Es decir, ande con cuidado. Ahora podemos entender cuando el apóstol Pablo llega y dice,
No quiero, después de haber sido heraldo para muchos, y vaya a ser yo desechado, porque hay muchos que dicen, no, es que nosotros somos los heraldos del Señor, hemos hecho mucho, muchos que dicen, Señor, entonces tú no te acuerdas, es que nosotros hemos recorrido la tierra dando conciertos, reuniendo muchísima gente y predicando, llenando estadios. Nosotros no, tú no vas a juzgarnos a nosotros porque nosotros con todo lo que hemos hecho, entonces creemos que es suficiente. Error. Error de cálculo. Y aún con mayor razón, por haber lleno estadio, por haber reunido todo eso, por haber hecho tantos supuestamente milagros, con mayor razón tiene que ser juzgado. Porque has dicho que el Señor te ha dicho, que el Señor te ha hablado. Y que todo lo que está haciendo, lo está haciendo en el nombre del Señor. Y todos los que echan demonios, que hacen milagros en el nombre del Señor Jesucristo, tienen que darse cuenta ante el tribunal del Señor. Todos nosotros, sin excepción de nadie. Todos. Aún los impíos. Pero tú y yo comenzamos primero. Comienza en el pueblo. Comienza a través de los hijos, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador. Comenzamos primero. Porque Dios es fiel. Y Dios es justo. Por esa razón nosotros debíamos tener mucho cuidado de lo que hacemos, de lo que decimos. Deberíamos ser muy cuidadosos de no ir a decir que Dios nos ha dicho. Porque si decimos que Él nos ha dicho y Él no realmente nos ha dicho, no hemos participado en sus consejos, le hacemos pasar como mentiroso porque hemos dicho que Él nos ha dicho cuando realmente Él no nos ha dicho porque no hemos asistido en sus consejos. Terrible. Es para uno realmente espantarse. Porque caer en la mano del Señor en este juicio, donde se va a revelar todo y aún las cosas que hemos hecho encubiertamente, en secreto, en nuestros cuartos, encerrado nosotros solitos en el cuarto, todo eso va a pasar al tribunal de nuestro Señor. Las intenciones con que hemos hecho todo, con que hemos dicho todo, va a pasar delante del tribunal de nuestro Dios. Y aún lo que hemos dejado de hacer, sea por negligencia o sea por lo que sea, todo eso también daremos cuenta delante del tribunal de nuestro Dios. Entonces, hermanos, si tú y yo tenemos que comparecer primero, yo creo que no nos podemos atrevernos a señalar a los demás. Porque todo lo que hacemos o dejemos de hacer, tenemos que responder delante del Señor por ello. Entonces, ahí cabe cuando el apóstol dice, preocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Claro, tenemos que preocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque el asunto para nosotros es un asunto serio
porque tenemos que dar cuenta, entonces necesitamos, cada uno de nosotros necesita poner su vida en orden delante del Señor. Por esa razón, hermanos, no tenemos tiempo para estar mirando a los demás, para estar espiando a los demás, para estar juzgando a los demás, para estar mirando quién hace o quién no hace, quién se comporta, quién no se comporta, porque nosotros no somos juez de nadie. Al contrario, ¿cómo vamos a ser juzgados? Entonces deberíamos estar poniendo día tras día, segundo tras segundo, minuto tras minuto, ponernos en orden para que cuando tengamos que comparecer, podamos realmente comparecer con argumentos. Y ese argumento, yo no estoy hablando las reflexiones carnales, las reflexiones de los seres humanos, no. El argumento que tú y yo tenemos que presentar delante del Señor al comparecer, o delante de Papá Dios, al comparecer delante de su tribunal, se llama el Señor Jesucristo, porque Él es nuestro abogado. Y en este abogado nosotros confiamos, y en este abogado le contamos todo. En este abogado, a este abogado seguimos sus consejos, seguimos sus orientaciones, seguimos todo lo que él nos dice, porque él es quien nos va a representar delante del trono de Papá Dios. Él es quien nos va a defender. Por esa razón es necesario entender, todos los que no aceptan al Señor Jesucristo como su Redentor y Salvador están perdidos en el juicio, porque no tendrán abogado y irán totalmente a la condenación, porque Dios nos ha provisto un abogado y muchos han rechazado la providencia de Papá Dios. Muchos creen que no necesitan eso. ¿Ustedes se acuerdan que la fiesta de boda, cuando el señor de la casa invita a todos, pero él dice, da a cada uno una vestimenta? No tenían que comprar vestimenta, no tenían que comprar qué traje, solamente al llegar a la puerta, entonces los siervos de este señor de la casa entregaba la vestimenta al invitado, y el invitado se ponía que la vestimenta, y él podía seguir a sentarse en la sala de recepción. Pero ¿qué aconteció? Llegó uno y le dicen, ahí está su vestimenta. Él dice, no, yo no necesito esta vestimenta. Es que yo conozco al señor de la casa. Él es mi amigo. Delante de él he comido. He hablado con él. Y él ha estado conmigo todo el tiempo. Él dice, no, yo no voy a vestirme. No te preocupes, así me siento bien. Con el traje que yo he comprado, me siento bien. Es decir, él estaba diciendo, con las obras que yo hago, entonces estas obras me es suficiente. Con mis ayunos, con mis vigilias, con repartir cosas, con obras de misericordia que yo he hecho, con tantas predicaciones que yo he dado, con tantos conciertos que he dado, con tanta gente que yo he reunido, entonces me es suficiente. Esto que yo he hecho me es suficiente. No necesito el traje del Señor, porque es mi amigo, porque todo lo he hecho delante de él. Él es mi amigo. No le dijeron nada, lo dejaron entrar. Pero, ¿qué pasó justamente antes de que los novios entraran para dar inicio a la fiesta de boda? El señor de la casa llega y dice, no, voy a salir a mirar a ver cómo están mis convidados. Es decir, ese es
Ese es el tribunal. Es decir, Papá Dios, antes de que el Señor Jesucristo retorne para acoger a su pueblo y llevarlo a casa, Papá Dios debe revisar a todos los invitados, los convidados en este gran banquete, en esta gran cena del Cordero. Entonces se presenta. Ese es la hora del juicio, comienza por la casa, porque todos los que hemos entrado en el salón de la fiesta, todos los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y Salvador, antes de que el banquete inicie, es necesario revisar a cada uno. Cuando el Señor de la casa, el Padre, salió a mirar a sus convidados, ¿qué es lo que vio? Vio un manchón, un tremendo manchón. Imagínese, todo el salón está repleto de gente vestido con la vestimenta que el Señor de la casa había provisto a todos sus convidados, y cuando él miró, vio un parche ahí. Él llega y dice, ¿pero qué pasó? Y le acerco y le dice, amigo. Y mire cómo él le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? Sin vestir. Es decir, realmente el hombre lo conocía, pero el hombre lo deshonró. ¿Cómo lo deshonró? No aceptando la vestimenta que él había provisto a todos sus convidados. Él no lo honró al dueño de la casa. Él no honró a su amigo. Y la Escritura así nos dice, este se quedó mudo, no pudo hablar. Claro, él creía que sus obras eran suficientes, naturalmente suficientes. Todo lo que había hecho, ¿acaso no vale la pena? Hay muchos que pelean con el Señor, que dice, pero Señor, con todo lo que hemos hecho, ¿acaso no es suficiente? ¿No hemos recorrido el mundo en tu nombre predicando el Evangelio? ¿No hemos vendido la Biblia? ¿O no hemos repartido? ¿No hemos hecho milagros en tu presencia? ¿Qué no hemos hecho? Creemos que eso es suficiente. No hemos vestirnos de ropa larga hasta nosotros, ni siquiera permitimos que se nos vieran los tobillos. ¿Acaso todo eso no vale? Ninguno de eso vale, hermanos. Porque el traje que el Señor de la casa ha provisto es lo único que Él reconoce. Y es lo único que Él quiere ver. Él quiere ver a todos sus invitados uniformados. Y esta uniformidad se llama el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos que comparecer ante este tribunal, revestirnos del Señor Jesucristo, porque este es lo que cuenta en este juicio. No es lo que tú hayas hecho o tú puedes haber hecho o que tú estás haciendo. Este no es el asunto. Tú puedes peluquearte bien, tú puedes arreglar tu cabello bien, las mujeres, tú puedes vestirte de la forma que tú crees que es la forma máxima, pero en esta fiesta
tu vestir no le importa al Señor. Escúchenlo bien. Tu vestir no le importa al Señor. Tu ayunar no le importa al Señor. Tu hacer no le importa al Señor. Lo único que importa al Señor de esta fiesta es que tú te hayas revestido del Señor Jesucristo y que todo lo que tú haces sea producido. Escúchenlo bien. Todo lo que tú haces sea producido por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo, porque es Él que debe producir en ti y en mí el querer y el hacer conforme a su voluntad. No conforme a la forma que nosotros pensamos que es correcto. No. Por esa razón la Escritura sí nos dice, deje al hombre cuyo su aliento está en su nariz. Porque la vestimenta que nosotros tenemos que ponernos en el salón de fiesta del Señor se llama el Señor Jesucristo. Por esta razón la Escritura sí nos dice, revestíos del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo es quien debe estar actuando en ti y en mí. ¿Cuál es la diferencia entre el que entró pero no estaba vestido de la forma que el rey quería y todos los que entraron pero revestido de la forma? Es que el que entró con su propio traje creía que sus obras eran suficientes y no necesitaban más. El que entra con su propio traje creía que obedecer a los 10 mandamientos le era suficiente, porque obedeció. Creía que debería vestirse de la forma apropiada y que él dice, esta es la forma apropiada, vestía con sus faldas las mujeres. Los hombres vestían como ellos creían que debería ser, porque decían es suficiente. Los ayunos eran suficientes. Las vigilias eran suficientes. Los sacrificios eran suficientes. El devolver el diezmo era suficiente. El dar limosna era suficiente. Ellos creían que eso era justificarse. El recorrer el mundo predicando el evangelio era suficiente. El congregar en estadios multitudes cantando, haciendo a la gente aún llorar o desmayar, era suficiente. Mientras para el dueño de la casa lo único suficiente era revestirse de la ropa que él había provisto para cada integrante, cada convidado. Es decir, para Papá Dios, lo único que él ve, lo único que le interesa, lo único para él es ver a cada uno de nosotros revestirnos del Señor Jesucristo. Es decir, cuando Él nos mira, ve al Señor Jesucristo, su Santo Hijo, y este era suficiente. Y este para Él es suficiente. Ninguna randelita estas.
Muchos creían, no, pero si yo sé la Biblia de memoria, yo puedo recitar los textos desde Génesis hasta Apocalipsis. Sí, claro, tú lo puedes hacer. Satanás también lo hace. Y muchos que no, pero es que simplemente yo creía. Sí, tú creías. Los demonios también creen y tiemblan. Pero la gran diferencia entre estos dos grupos es que los otros habían aceptado la vestimenta y no habían visto peros en esta vestimenta, sino al contrario, se alegraron de que no tenían que comprar absolutamente nada, sino de que les habían tenido ahí listo lo que tenían que ponerse y ellos aprovecharon y se pusieron eso y pudieron entrar feliz, contento y no solamente entrar, sino tuvieron también el privilegio de participar en la boda con los novios. Mientras él que creía que había logrado, que había tenido, que había hecho y que era suficiente, lo saqué, dijo el señor de la fiesta. Átenlo de pie y mano, échenlo afuera. En el frío y crujir de diente. En la oscuridad allá. Es decir, esto quiere decir tácitamente, todos aquellos que creen que la salvación depende de lo que pueden hacer o dejar de hacer, serán echados allá, en el frío de la noche, donde hay crujir de diente y lamentaciones. Pero todos los que creemos que solamente en el Señor Jesucristo reside nuestra confianza, reside nuestra paz, reside nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra salvación, nuestra redención, nuestra santificación, nuestra justificación. Todos los que creemos en eso, que el Señor Jesucristo es esto, salvación para nosotros, entonces podremos disfrutar de esta boda con los novios. Esto es lo que el Señor realmente está haciendo. O mejor dicho, palabra ni más ni menos. Yo quiero decir una forma más sencilla para que no nos enredemos. En este juicio, lo que se tomará en cuenta es una sola cosa. ¿Estés revestido del Señor Jesucristo o no? El Señor Jesucristo es quien estaba viviendo su vida en ti, o tú estabas tratando de vivir tu vida. Por esa razón, la Escritura sí nos dice en Efesios, el que ha comenzado la buena obra, ciertamente que la terminará. Mire bien eso, el que ha comenzado la buena obra, no soy yo quien lo comienza, no soy yo quien lo inicio, no soy yo quien produzco, sino el que ha comenzado la buena obra, desde convencernos de pecado, de justicia y de juicio cuando estamos en el mundo, hasta llevarnos a los pies del Señor Jesucristo, aceptándolo como nuestro Redentor y Salvador y bautizándonos en su santo nombre, y continuando viviendo los días que Él nos regala en este mundo, y que sea Él que va moviéndose en nosotros hasta el último día del aliento, y que sea Él quien toma la decisión de que mi hijo vaya y descanse. Todo eso tiene que ser hecho. El que ha comenzado la buena obra, lo terminará. Es decir,
el Señor Jesucristo produciendo en ti y en mí el querer y el hacer conforme a su santa y bendita voluntad. Ahí cabe claramente lo que dice el apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino es Cristo quien vive en mí. Es Él que hace lo que estoy haciendo. Lo que hablo es Él que lo está hablando. Lo que doy es Él que lo está dando. El caminar mío es el Señor Jesucristo que está moviéndome, que está caminando a través de mí. El trabajar es el Señor Jesucristo que lo está haciendo a través de mí. El estar en contacto con los demás es el Señor Jesucristo. Entonces esto se llama: no vivo yo, sino el Señor Jesucristo, quien vive su vida en mí. Y esto es la única garantía que tú y yo podamos tener en el juicio. Lo otro es puro cuento. Lo otro que dicen es pura paja que se quemará cuando llegan las pruebas, las dificultades. Porque como hemos leído, si el Señor no cuida la casa, en vano los que lo cuidan. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano los que lo guardan. Si el Señor no produce en nosotros el querer y el hacer, en vano los que tratan. Porque es Él que hace su obra en sus hijos para su honra y su gloria, para que nadie se gloríe. Nadie. Sino toda la honra, todo el honor sea para el Cordero que es digno de sentarse en el trono, y a papá, Dios. La honra, la gloria, el honor sean por los siglos sempiternos a ellos, porque son ellos que hacen toda su obra en ti y en mí para la honra y la gloria de papá Dios. Y ahora, verso 18, si no dice: y, mire bien eso, y si el justo con dificultad, óyenlo bien, hermanos. De verdad yo no entiendo. Bueno, yo sé que el por qué dicen tantas mentiras, porque el plan de Satanás es decir todas estas mentiras para engatusar, engañar, pero la escritura es clara. Y si el justo con dificultad se salva. Escúchenlo bien. El justo que con dificultad se salva. ¿En dónde aparecerá el impío y el pecador? Con dificultad, tú y yo, con dificultad. Porque todos los gusanos que hemos hablado, que están en el cuerpo, tiene que depurarse. El cuerpo de todos ellos. Tienen que volverse polvo. Pero tú no lo puedes hacer, yo no lo puedo hacer. Entonces el único que lo puede hacer, que puede volver todos los gusanos polvos, que puede destruirlos todos, se llama el Señor. Por esa razón no nos basta solamente de que el Señor nos desmonta del jinete perverso y maligno, sino tiene también que ir destruyendo cada gusano que está en este cuerpo, es decir, cada maña, cada deseo que está ahí en el cuerpo carnal, tiene que ser destruido, y el único que lo puede hacer es el Señor. Entonces, con dificultad se salva. ¿Por qué? ¿Por qué la dificultad? Porque la lucha es con nosotros mismos. ¿Por qué?
porque será que nos entregamos en la mano del Señor, reposamos en sus brazos y confiar de que Él va a destruir todos los gusanos y nos va a volver uno para poder estar en la presencia de Papá Dios? ¿O es que yo tengo que hacer algo? Y ahora con este evangelio falso que están vendiendo a la gente de que tienen que hacer por aquí, tienen que hacer por allá, tienen que comer así, tienen que comer así, tienen que vestirse así, tienen que vestirse así, tienen que actuar así, tienen que actuar así. Y todo el mundo está en esta premura de estar tratando les impide ir al Señor Jesucristo y decirle: Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieras, pero por favor, deme fuerza para soportar. No me quite. Haz tu trabajo en mí, pero deme fuerza. Deme fuerza, porque estoy seguro de que este trabajo que tú has emprendido lo terminará con el éxito grandioso. Ahí está la dificultad, porque muchos no quieren reposarse en los brazos del Señor Jesucristo, no quieren confiar, no quieren dejarle actuar y tienen miedo. Y este miedo es lo que dificulta esta depuración. Verso 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, escúchenlo bien, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¡Claro! ¡Aleluya esto! Porque todo lo que está, todos estos padecimientos es para depurarnos, es para pulverizar a estos gusanos para que realmente podamos estar libre de todo gusano, de todo deseo carnal, de todo animalismo y podamos realmente ser como un niño en los brazos de papá y disfrutando de la compañía de papá siempre. Entonces, cuando los problemas llegan, cuando las necesidades llegan, cuando las dificultades llegan, cuando todas estas cosas llegan, lejos de enojarnos, lejos de murmurar, lejos de quejarnos, lejos de lamentar, lejos de echar la culpa sobre los demás o de buscar quién nos están haciendo, debemos sentirnos honrados y privilegiados porque papá está trabajando en mí para que yo sea su imagen y semejanza perfecta. Entonces, ¿qué debemos decir a papá? Haz lo que tú quieras, pero yo quiero ser perfecto como tú eres perfecto. Esto es lo que aquí tenemos que comprender, tenemos que entender, y así caeremos de rodillas delante de nuestro Dios y decirle gracias por lo que está haciendo, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo en nosotros para su honra y su gloria. Mis amados hermanos, el tiempo se nos fue. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, te damos gracias. Ayúdenos, Señor, a entender todas estas cosas y así asimilarlas, porque es tu propósito para con cada uno de tus hijos. Y es un privilegio para nosotros, es un honor para nosotros saber que tú eres nuestro Padre y nosotros
somos tus hijos. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia. En tus manos nos encomendamos. Desde aquí hasta la eternidad. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el sacro santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo. Te lo pedimos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que el Señor alce su rostro sobre cada uno de nosotros y nos ponga paz. Felicidades, buenas noches y quédense con el Señor. Amén.